A lo largo del tiempo comenzaron a surgir relatos sobre un linaje capaz de influir en varias generaciones de artistas, una familia cuyo nombre seguiría resonando incluso entre los descendientes que intentaron abrirse camino lejos de su sombra. Se decía que los Soler habían levantado un legado tan poderoso que sus ecos aún alcanzaban a quienes nacieron mucho después, sosteniendo el peso de toda una época. Nadie imaginaba que detrás de su ascenso había caminos marcados por pérdidas silenciosas, sacrificios y decisiones que moldearían la identidad artística de todo un país. Y sin embargo, aquello que ocurrió en los primeros años de su historia explicaría por qué su legado se convirtió en una especie de cimiento cultural imposible de reemplazar. Durante el apogeo del cine de oro en México, nombres como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Mario Moreno, Cantinflas o Elsa Aguirre se escuchaban por todas partes, pero pocos sabían que existía un linaje que, sin protagonizar escándalos vistosos, movía los hilos del arte dramático a un nivel mucho más profundo. La familia Soler, o mejor dicho, la estirpe que nació de una valenciana y un gallego, comenzaba a ser mencionada como un conjunto de intérpretes con una fuerza creativa impredecible. El curioso origen de ese clan se remontaba a un encuentro en tierras españolas, donde Irene Pavía, nacida en Valencia, y Domingo Díaz García, proveniente de Galicia, iniciaron su vida como actores de teatro. Ambos decidieron lanzarse a una vida itinerante a finales del siglo XIX, cuando las compañías dramáticas recorrían continentes en busca de escenarios y oportunidades, sin imaginar que formarían una familia que marcaría a México para siempre. La pareja se integró a la compañía teatral de Leopoldo Burón, un espacio donde la disciplina era estricta y el espectáculo exigía absoluta dedicación. En medio de giras que atravesaban océanos y tierras desconocidas, Irene y Domingo terminaron convirtiéndose en padres de 10 hijos, cada uno nacido en distintos puntos de México y Estados Unidos, según dónde los sorprendiera la vida en ruta. Pero lo que esas giras ocultaban era una decisión silenciosa que alteraría para siempre el destino de sus hijos, aunque nadie lo sospechara entonces. Y sin que la familia lo advirtiera, aquel periodo itinerante sembró un giro que más adelante redefiniría el rumbo del linaje. Desde muy temprana edad, esos niños crecieron envueltos en bambalinas, aprendiendo a memorizar diálogos, a proyectar la voz y a observar a sus padres enfrentar públicos muy distintos entre sí. Para la mayoría del público contemporáneo resulta sorprendente saber que Fernando, el mayor de los hermanos, aparecía en registros contradictorios sobre su lugar de nacimiento. Algunos afirmaban que había nacido en España, mientras otros aseguraban que llegó al mundo durante una gira en territorio mexicano. Aquella incertidumbre nunca lo afectó. Él mismo se definía sin dudarlo como mexicano. Esa convicción sería decisiva para su carrera posterior y para la manera en que el público lo reconoció a lo largo de los años. Pero antes de que su apellido se transformara en una insignia respetada, la familia Díaz Pavía enfrentó un periodo de inestabilidad que los obligó a abandonar México y dirigirse temporalmente a los Estados Unidos. La tensión social y política en México los llevó a buscar un nuevo comienzo. Fue entonces cuando adoptaron artísticamente el apellido materno, Soler. Un gesto aparentemente simple, pero que años después se convertiría en un símbolo. Los 4 hermanos mayores formaron el Cuarteto Infantil Soler, donde cantaban, interpretaban breves escenas teatrales y realizaban números cómicos que poco a poco empezaron a llamar la atención del público en Estados Unidos y Centroamérica. Con cada presentación, los niños demostraban una habilidad sorprendente. Tenían un carisma que parecía innato, una facilidad para cambiar de roles y un dominio escénico que rara vez se veía a una edad tan temprana. Era evidente que la combinación genética y formativa que Irene y Domingo les habían transmitido tenía algo único, como si se tratara de un oficio que se heredaba con la misma naturalidad que un apellido. Los Soler se convirtieron en una marca reconocible en sus giras por Sudamérica.
Los espectadores celebraban sus ocurrencias, sus gestos y ese humor que parecía surgir sin esfuerzo. Pero detrás de cada función había largas jornadas de viaje, presiones económicas y la sensación permanente de no pertenecer del todo a ningún lugar fijo. Fue en ese contexto nómada donde la familia encontró una oportunidad inesperada. Directores estadounidenses quedaron impresionados con la presencia escénica de Fernando e Irene y decidieron contratarlos para participar en la película The Spanish Jade, filmada en 1915. Para una familia acostumbrada a vivir entre teatros ambulantes, aquella invitación abrió una puerta impensada hacia un territorio donde el cine aún era un experimento y un arte por definir. La llegada a Hollywood representó un antes y un después. No se trató de fama inmediata ni de grandes contratos, pero sí de una primera aproximación a un mundo que, con el tiempo, sería esencial para algunos de los hijos Soler. Lo que aprendieron en esa experiencia formaría parte de su lenguaje artístico y dejaría huellas en su manera de actuar y dirigir. Aún así, la vida continuó siendo un constante desplazamiento. En 1924, luego de recorrer varios países, la familia regresó a México con la intención de consolidar lo que habían construido. Para entonces, Fernando ya había formado su propia compañía teatral en Cuba, un hecho que demostraba su ambición y su visión de largo plazo. Él sabía, aunque no lo confesara abiertamente, que estaba destinado a convertirse en una figura clave del espectáculo mexicano. Aquel regreso traía consigo señales de un cambio profundo que más tarde revelaría tensiones inesperadas dentro del propio linaje. Sus primeras presentaciones en México fueron recibidas con entusiasmo. El público percibía una fuerza distinta en su interpretación, como si cada uno de sus gestos respondiera a una técnica cuidadosamente construida durante años de itinerancia. Algo en su mirada dejaba claro que podía sostener un escenario por sí solo y que su capacidad para transformarse lo colocaba en una categoría especial dentro de los actores de su tiempo. La disciplina que Domingo, el padre, les había inculcado era implacable. Cada noche debían ensayar, corregir detalles, repetir movimientos y perfeccionar entonaciones. No existía excusa aceptable para fallar. Esa formación, rigurosa y casi militar, sería la base del talento que los Soler mostrarían décadas después en cine y televisión. Los primeros pasos de la compañía en México no fueron fáciles. Aunque tenían experiencia, el país atravesaba cambios culturales significativos y el público no siempre respondía como se esperaba. Sin embargo, la familia persistió, convencida de que su estilo tenía un espacio en la escena nacional. Fue entonces cuando decidieron romper con una tradición muy arraigada: la pronunciación ibérica en los escenarios. Mientras la mayoría de las compañías de teatro conservaban un acento cercano al español peninsular, los Soler apostaron por una manera de hablar más cercana al público mexicano, buscando naturalidad, cercanía y un lenguaje que resonara con la identidad local. Ese cambio, que parecía pequeño, transformó por completo su relación con el público. La gente empezó a verlos no como artistas extranjeros, sino como parte de la vida cultural del país. Su presencia dejó de sentirse ajena y comenzó a integrarse en el imaginario mexicano, aún en formación en aquellos años. Pero lo que aquellos espectadores aún no sabían era que detrás de esas voces nuevas se estaba gestando un fenómeno que, con el tiempo, redefiniría la industria del entretenimiento en México. La familia siguió fortaleciendo su presencia en el teatro, aunque la llegada del cine sonoro cambiaría drásticamente el rumbo de su historia. El cine comenzaba a multiplicar producciones, a crear estrellas y a formar su propio público. Era inevitable que tarde o temprano los Soler fueran absorbidos por ese mundo en expansión. Para Fernando, resistirse no tenía sentido. Sabía que el teatro seguía siendo su hogar, pero también comprendía que el cine ofrecía la posibilidad de llegar a audiencias que jamás conocería en una sala de espectáculos.
Aquel fue el inicio de una transición que no solo marcaría su carrera, sino que abriría las puertas para que sus hermanos siguieran pasos similares. Con esa decisión silenciosa empezó la transformación de una familia teatral en un pilar del cine nacional. Nadie en ese momento podía sospechar la magnitud que alcanzaría su legado ni la compleja trama emocional que se tejería con el tiempo entre sus descendientes. Y lo que esta historia revelará más adelante pondrá en evidencia decisiones familiares que, aún hoy, continúan generando preguntas entre quienes estudian la vida de los Soler. El inicio de la década de 1930 marcó un giro definitivo en la trayectoria del clan Soler. Aunque su historia había empezado sobre tablas, en carpas improvisadas y teatros ambulantes, el cine comenzaba a expandirse con una fuerza que transformaría para siempre el entretenimiento en México. Y fue precisamente en ese periodo cuando Fernando Soler, ya con un nombre respetado en los escenarios, descubrió que su talento debía adaptarse a un medio que aún parecía incierto pero irresistible. A pesar de que el teatro había sido siempre su centro emocional, la multiplicación de producciones cinematográficas lo obligó a reconsiderar su camino. El cine mexicano buscaba identidad. Los directores luchaban por diferenciarse de la estética norteamericana y el público buscaba historias que reflejaran su realidad. En esa búsqueda de autenticidad, Fernando encontró un espacio donde su estilo podría convertirse en una pieza fundamental para definir una época. Sus primeras participaciones fueron tímidas, casi experimentales, pero no pasaría mucho tiempo para que su presencia se volviera imposible de ignorar. Aquellos años lo llevaron a interpretar personajes que atravesaban la moralidad, la disciplina familiar y la autoridad masculina tan arraigada en la sociedad de la época. Su capacidad para encarnar figuras complejas, desde hombres rígidos hasta personajes oportunistas con modales elegantes, lo convertiría en un referente. En medio de este crecimiento profesional, la familia vivía un momento de relativa estabilidad. Aunque aún lidiaban con las dificultades de haber pasado años enteros en la itinerancia. No obstante, cada proyecto y cada película permitían a Fernando acercarse al público, que veía en él una representación nítida de su propia vida cotidiana, como si cada personaje cargara con la esencia de un México en transformación. La consagración definitiva llegó cuando interpretó a Cruz Treviño Martínez de la Garza en La Oveja Negra de 1949. En esa cinta, Fernando se enfrentó a un rol que marcó a toda una generación. El patriarca severo, orgulloso, de carácter imponente. Esa interpretación dejó una huella tan profunda que se convirtió en uno de los arquetipos más estudiados del cine nacional. Y aunque en pantalla parecía un hombre inquebrantable, fuera de ella luchaba con presiones que solo unos pocos conocían. Pero lo que muchos espectadores no imaginaron en aquel momento es que detrás de ese personaje icónico existían tensiones que no se veían en pantalla y que afectaron silenciosamente las relaciones del propio elenco. Y aunque nadie lo decía en voz alta, aquellas fricciones comenzarían a revelar un lado oculto del éxito que cambiaría la percepción sobre la dinastía. Hay un episodio particularmente mencionado entre los historiadores del cine mexicano: la tensión que surgió entre Fernando Soler y Pedro Infante durante la filmación. Aunque no se trató de un conflicto prolongado, sí dejó claro que el peso de los caracteres fuertes podía trascender la ficción. Para Infante, acostumbrado a la adoración pública, compartir escena con un actor de la talla moral y artística de Fernando resultó un desafío inesperado que generó fricciones. La secuela de La Oveja Negra, titulada No desearás la mujer de tu hijo, afianzó aún más el legado de Fernando, quien fue reconocido con el premio Ariel por su desempeño. A pesar de ese logro, su vida personal cargaba una tristeza difícil de ocultar. Su matrimonio de 3 décadas con la actriz Sagra del Río no logró darle descendencia, un anhelo que lo acompañó hasta sus últimos días. Ese vacío, según quienes lo conocieron, fue uno de los dolores más profundos que Fernando guardó en silencio.
Su disciplina y su dedicación al trabajo parecían ser el refugio para una melancolía que rara vez admitía públicamente. Él, quien en pantalla era símbolo de autoridad, vivía una contradicción íntima entre el personaje y el hombre. En 1979, su vida llegó a su fin debido a un ataque al corazón. La noticia dejó un vacío inmediato en el cine mexicano, no solo por su trayectoria, sino porque su muerte simbolizó también el cierre de una era en la que el cine nacional había encontrado su voz. Para muchos fue una despedida difícil, una sensación de que algo irrepetible se desvanecía. Pero lo que se sabría después sobre sus últimos años revelaría emociones y silencios que el público jamás imaginó escuchar de una figura tan imponente. Mientras Fernando alcanzaba la cúspide, otro miembro de la familia comenzaba a tomar fuerza en la pantalla grande. Andrés Soler, el segundo de la dinastía. A diferencia de su hermano mayor, Andrés entró al cine a una edad más avanzada, pero su dominio escénico le permitió integrarse rápidamente como uno de los actores más versátiles de la época. Su debut formal llegó con Celos, compartiendo créditos precisamente con Fernando. Lo sorprendente de Andrés fue su capacidad para transitar entre géneros sin perder credibilidad. Podía pasar de roles cómicos a personajes trágicos con una facilidad que desconcertaba incluso a los directores con los que trabajaba. Su carisma natural y la profundidad de sus interpretaciones lo posicionaron como una figura indispensable del cine de oro. Sin embargo, su vida personal tomó un rumbo distinto al de su hermano. Andrés decidió no casarse ni tener hijos, convencido de que la vida familiar podría interferir con su vocación. Él mismo declaraba que el matrimonio era para quienes no tenían algo más importante que hacer. Pero ese camino solitario, aunque elegido, lo llevó a momentos de introspección y silencios, prolongados que pocos comprendían. Se involucró profundamente con el teatro, la radio y otras expresiones artísticas. Además, fundó la Academia de Arte Dramático dentro de la Asociación Nacional de Actores, un espacio que buscó fortalecer la formación de nuevas generaciones. Su entrega al oficio fue tan intensa que apenas dejaba espacio para la vida personal, lo cual generaba preguntas entre sus colegas y admiradores. En sus últimos años, Andrés enfrentó complicaciones de salud que afectaron su movilidad y energía. A pesar de ello, continuó trabajando, fiel a la disciplina aprendida desde niño. Su muerte en 1969, producto de una trombosis cerebral, tomó por sorpresa a quienes lo consideraban una presencia inagotable en la industria. Para muchos, esta pérdida no solo significó la ausencia de un actor esencial, sino el presagio de una serie de despedidas que marcarían profundamente a la familia. La muerte de Andrés dejó un hueco emocional que incluso sus hermanos admitieron no poder llenar. La dinastía, aunque sólida, comenzaba a cargar con la inevitable fragilidad de los años, y cada fallecimiento revelaba lo efímero del brillo artístico en contraste con la permanencia del legado. Las películas que protagonizó y el trabajo que dejó en instituciones teatrales continúan vigentes, pero quienes convivieron con él recuerdan no solo al actor, sino al hombre disciplinado, reservado y profundamente comprometido con el arte. Sus últimos días, alejados de los reflectores, son recordados como un periodo donde la grandeza convive con la vulnerabilidad. Y lo que se sabría en los siguientes capítulos de esta historia demostraría que la fuerza de un apellido puede convivir con sombras familiares que, con el paso del tiempo, revelan consecuencias inesperadas. En 1936, mientras el cine mexicano seguía expandiéndose, emergió una nueva figura dentro del linaje: Domingo Soler. Aunque había compartido escenario con su familia desde niño, fue aquel año cuando su presencia se consolidó en pantalla. Su participación en Vámonos con Pancho Villa transformó por completo su carrera, colocándolo como uno de los actores más respetados y de mayor peso dramático de la época. Interpretar a figuras históricas y personajes cargados de simbolismo se convirtió en una constante en la vida de Domingo. Su representación de José María Morelos en El Padre Morelos o su papel en La Barraca
le valieron reconocimientos que reforzaron su reputación como un actor profundamente meticuloso. Su estilo, marcado por una intensidad emocional contenida, lo convirtió en uno de los pilares del cine nacional. Los críticos coincidían en que Domingo poseía una seriedad casi magnética. Cada escena parecía estar construida con un respeto casi ritual hacia el personaje que interpretaba. Nunca buscaba exagerar ni robar cámara. Al contrario, su fortaleza radicaba en la naturalidad con la que encarnaba a hombres comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. En la cima de su carrera, la familia Soler celebraba su crecimiento colectivo, pero la vida de Domingo estaba lejos de ser sencilla. Aunque su trabajo lo colocaba en un lugar privilegiado dentro de la industria, su vida privada llevaba una carga emocional que pocos conocían. Se había casado con la actriz Margarita Cortés, con quien tuvo a su única hija, Nelly, una joven que llenaba de orgullo y esperanza al actor. Pero el destino golpeó de manera inesperada. La muerte prematura de Nelly dejó a Domingo profundamente afectado. Quienes lo conocían aseguran que aquella pérdida dejó en él una tristeza que jamás logró esconder del todo. Era como si parte de su energía artística se hubiera quebrado en silencio, sin posibilidad de repararse completamente. La tragedia se hizo más evidente con el paso de los años. La salud de Domingo comenzó a deteriorarse gradualmente, señal de que el peso de las emociones y la exigencia física constante de la actuación habían comenzado a cobrar factura. Aún así, nunca renunció a trabajar, cumpliendo cada compromiso como si fuera el último. En 1961, a los 60 años de edad, Domingo falleció debido a una insuficiencia cardíaca. La noticia estremeció a la industria del cine, que lo consideraba uno de sus exponentes más entregados y disciplinados. Su muerte no solo marcó el fin de una trayectoria destacada, sino un golpe emocional para la familia Soler, que veía cómo la segunda de sus grandes columnas se desvanecía. Muchos recordaron entonces que detrás de aquella voz grave y esa mirada firme se escondía un hombre que había enfrentado pérdidas profundas que el público jamás imaginó. Y lo que emergería después a raíz de su ausencia modificaría de manera inesperada el rumbo emocional de la familia. Con el paso del tiempo, la atención del público se dirigió hacia otro miembro del clan, Julián Soler, el menor de los hermanos, cuyo talento había comenzado a florecer no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Julián, a diferencia de sus hermanos, mostró un interés especial por la dirección, la estructura narrativa y el lenguaje cinematográfico. Su debut como director llegó en 1941 con Mejé de comer esa tuna, una cinta producida por Abel Salazar. Ese primer trabajo marcó el inicio de una carrera prolífica que acumularía más de 80 películas dirigidas, entre comedias y melodramas que se convirtieron en parte fundamental de la memoria fílmica mexicana. Aunque también actuó, una de sus participaciones más destacadas fue en Doña Bárbara, donde interpretó a Asdrúbal, el hombre que provoca un giro emocional en el personaje encarnado por María Félix. Aquella actuación consolidó su presencia como actor, pero su verdadera vocación siempre pareció estar del otro lado de la cámara, donde podía moldear historias completas. Pocos saben que antes de dedicarse de lleno al cine, Julián estuvo a punto de romper con la tradición familiar para estudiar pintura. Incluso trabajó un tiempo como decorador, aprendiendo técnicas que, según algunos historiadores, influyeron en la estética visual de sus películas. Pero finalmente regresó al rumbo familiar, sintiendo que su lugar estaba en la narrativa cinematográfica. En el plano personal se casó con la actriz Julieta Pallavicini, con quien tuvo 4 hijos. Uno de ellos seguiría la tradición artística, convirtiéndose en actor y manteniendo vivo el espíritu creativo de la familia. Sin embargo, la vida de Julián fue un tránsito constante entre la creación artística y las responsabilidades familiares, un equilibrio que no siempre resultaba sencillo. Su fallecimiento en 1977 marcó el final de una de las mentes más productivas y versátiles de la dinastía.
Aunque el guión original no especifica la causa, su muerte dejó un vacío en la industria que, hasta la fecha, se recuerda como una pérdida enorme para el cine mexicano. Pero los seguidores más atentos advertirían que el final de Julián traería consigo una serie de tensiones generacionales que, durante años, se mantuvieron fuera del ojo público. Y sería más temprano de lo esperado cuando esas tensiones comenzarían a salir a la luz. La última figura de la primera línea familiar era Mercedes Soler, la única mujer del linaje que logró abrirse camino en el cine. Su aparición en Águilas de América en 1933 la convirtió en pionera dentro de la familia. A diferencia de sus hermanos, su trayectoria cinematográfica fue breve, pero dejó interpretaciones recordadas por la naturalidad y la sobriedad de su estilo. Tras casarse en 1937 con el actor argentino Alejandro Chiangherotti, decidió reducir su actividad artística para dedicarse a su familia. Con él tuvo 3 hijos, 2 de los cuales continuarían la tradición actoral y tendrían carreras significativas en el cine y la televisión. Aunque su vida no estuvo marcada por escándalos, su temprana retirada del cine y su posterior muerte en 1971 dejaron una sensación melancólica entre quienes veían en ella un potencial aún mayor. Su ausencia marcó el cierre silencioso de la presencia femenina en la primera generación de los Soler. Con las muertes sucesivas de Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes, la dinastía original quedó completa en su historia, pero también trágicamente disminuida. Cada uno dejó un legado enorme, aunque también heridas emocionales y omisiones que influirían directamente en la siguiente generación. Y sería justamente esa segunda generación la que revelaría las fracturas internas que, hasta ese momento, habían permanecido ocultas bajo la brillante superficie del apellido Soler. A mediados de los años 30, mientras las salas mexicanas se convertían en templos de asistencia masiva, la mirada del público se dirigió hacia una nueva figura dentro del clan: Julián Soler, el hijo menor de la familia que había crecido prácticamente sobre las tablas. Su infancia estuvo marcada por los constantes viajes y por la disciplina que dominaba el hogar, pero también por una sensibilidad artística que lo diferenciaba del resto de sus hermanos. A diferencia de Fernando, de presencia imponente, o de Andrés, versátil y contundente, Julián creció con una inclinación hacia lo visual, la estructura y la composición. Su debut formal en el cine llegó en una época en la que la industria comenzaba a consolidarse. Aunque ya había participado en producciones menores, fue a principios de la década de 1940 cuando dio el paso decisivo hacia la dirección, un territorio donde pocos actores de su generación se atrevían a incursionar. En 1941 estrenó su primera película, marcando el inicio de una trayectoria que abarcaría más de 80 largometrajes. Cada una de esas obras mostraba un entendimiento particular del ritmo narrativo y de la puesta en escena. Julián no se limitó a reproducir las fórmulas establecidas. Su curiosidad lo llevó a explorar distintas corrientes estéticas, influencias extranjeras y propuestas que lo distinguían dentro del cine mexicano de aquellos años. Si bien su estilo nunca abandonó lo clásico, incorporó matices visuales y narrativos que daban a sus películas una personalidad distinta. Ese equilibrio entre tradición e innovación fue lo que lo posicionó como uno de los directores más prolíficos de su generación. Aunque su carrera como actor también tuvo momentos destacados, fue su participación en Doña Bárbara la que más resonó entre críticos y espectadores. En esa película interpretó a Asdrúbal, el hombre que altera el rumbo emocional de la protagonista encarnada por María Félix. Aquel papel, aunque no central, demostró que Julián poseía una profundidad interpretativa que lo colocaba al nivel de sus hermanos. No obstante, el llamado de la dirección era más fuerte. En su juventud estuvo a un paso de dedicarse a la pintura. Estudió de manera seria con artistas reconocidos y llegó a trabajar como decorador. Una faceta poco mencionada, pero que dejó una huella inequívoca en la estética de muchas de sus películas.
Sin embargo, la influencia del apellido, la admiración hacia sus hermanos y el crecimiento del cine mexicano lo devolvieron a la senda artística que la familia había construido. Pero lo que surgiría más adelante demostraría que aquella temprana búsqueda artística guardaba implicaciones que nadie había previsto. Su vida personal transcurrió entre rodajes, guiones y responsabilidades familiares. Se casó con la actriz Julieta Pallavicini, con quien formó un hogar que más tarde se convertiría en pieza fundamental de la siguiente generación de artistas. Sus 4 hijos crecieron rodeados de cámaras, escenarios y guiones, absorbiendo el mismo entorno creativo que había formado a los Soler de la primera línea. Durante décadas, Julián fue un punto de equilibrio en la familia. Su carácter reservado lo mantenía alejado de polémicas y su capacidad para coordinar equipos de trabajo lo volvía respetado por actores y técnicos, pero también cargaba con el cansancio natural de quien entrega su vida entera a la creación, sosteniendo sobre sus hombros el peso simbólico del apellido. Su última aparición como actor llegó en 1977 con El Jardín de los Cerezos, un cierre inesperadamente poético para quien había nacido en un teatro y vivido entre ficciones. Ese mismo año falleció, dejando atrás una de las trayectorias más amplias de la dinastía Soler. Su partida no fue solo el final de un director, sino el comienzo de un lento proceso de transformación dentro de la familia. Lo que muchos no imaginaron entonces era que tras su ausencia comenzaría a gestarse un distanciamiento generacional que modificaría para siempre la continuidad del apellido. Mientras la muerte de Julián dejaba un silencio profundo, otro nombre volvía a surgir: Mercedes, la única mujer de la familia que logró dejar una huella en el cine. Su vida había tomado un rumbo distinto, marcado por decisiones que la alejaron de la intensidad del mundo actoral, pero no de la historia familiar. Mercedes había debutado como actriz en 1933, convirtiéndose en la primera representante femenina del clan en llegar a la pantalla. Su carrera, aunque breve en comparación con la de sus hermanos, estuvo llena de interpretaciones delicadas y precisas. Tenía un talento natural para transmitir emociones sin exagerar, y su presencia aportaba equilibrio a producciones donde predominaba la energía masculina. Sin embargo, la llegada del amor transformó sus prioridades y, tras casarse con el actor argentino Alejandro Chiangherotti, decidió reducir significativamente su actividad en el cine. Esa decisión la llevó a una vida más doméstica, dedicada por completo a sus 3 hijos, y aunque el público la recordaba con cariño, muchos lamentaron que se alejara tan pronto de una carrera que tenía potencial para expandirse aún más. Pero Mercedes encontró plenitud en la familia, dejando que el apellido continuara a través de sus descendientes. Su muerte en 1971 cerró definitivamente la participación femenina de la primera generación Soler. La noticia impactó con suavidad, pero también con una melancolía particular. Era como si una parte esencial del espíritu del clan se apagara con ella. Aunque no protagonizó grandes escándalos ni tragedias públicas, su ausencia dejó un eco emocional en aquellos que consideraban su presencia como una pieza crucial del equilibrio familiar. Con el paso de los años, los fallecimientos de Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes marcaron el cierre de una era irrepetible en el cine mexicano. Cada uno se llevó consigo un fragmento de la historia, dejando al público con una mezcla de admiración y nostalgia. Pero mientras el país despedía a los íconos, la familia se preparaba para enfrentar un relevo generacional lleno de tensiones, expectativas y heridas que aún no sanaban del todo. Las nuevas generaciones, formadas en un contexto completamente distinto, debían decidir si seguirían el camino que los Soler habían trazado o si romperían definitivamente con el peso simbólico del apellido. Era un periodo incierto, cargado de emociones y decisiones difíciles que modificarían la manera en que el público percibiría la continuidad del linaje. Y sería precisamente en ese punto donde una voz inesperada se levantaría, cuestionando la herencia y tomando distancia de un apellido que para muchos era sinónimo de excelencia.
A mediados del siglo XX, mientras la primera generación de los Soler consolidaba un legado que parecía indestructible, surgió la figura que transformaría por completo la continuidad del apellido. Fernando Luján, hijo de Julián Soler y Julieta Pallavicini. Su llegada al mundo no ocurrió en un hogar estable, sino en plena gira teatral, siguiendo el mismo patrón de vida itinerante que había marcado la infancia de su padre y sus tíos. Nació en 1938, en Colombia, mientras la compañía atravesaba Sudamérica rumbo a nuevos escenarios. Desde muy pequeño, Fernando demostró una facilidad sorprendente para memorizar diálogos. Sus familiares recuerdan cómo recitaba escenas completas de obras en las que ni siquiera participaba, imitaba voces y aprendía gestos con una precisión que desconcertaba a los adultos. Aquella habilidad temprana hacía pensar que la tradición Soler seguiría viva a través de él, pero su destino tomaría un rumbo inesperado, marcado por sentimientos contradictorios hacia su propia familia. Su debut llegó en 1953 con La Cobarde, cuando apenas era un adolescente. Rápidamente se convirtió en una estrella juvenil, alimentado por una presencia en pantalla que combinaba frescura, naturalidad y una madurez emocional poco común. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, en su interior se acumulaban resentimientos silenciosos hacia algunos miembros de la dinastía. Desde joven, Fernando había observado cómo su padre, Julián, pasaba largas temporadas lejos de casa, dedicado a rodajes y direcciones que exigían su disponibilidad total. Lo admiraba, pero también resentía la falta de tiempo familiar. Esa mezcla de amor y frustración se intensificaba cada vez que escuchaba historias sobre cómo los grandes Soler elegían a otros actores para proyectos importantes, dejando a su padre en segundo plano. Aquellas omisiones, repetidas a lo largo de los años, sembraron en él un rechazo que marcaría profundamente su identidad. A medida que crecía, comenzaron a llamarlo por su nombre completo, Fernando Chiangherotti Díaz. Sin embargo, el apellido Soler aparecía inevitablemente en documentos promocionales y entrevistas. A él no le agradaba. Sentía que lo vinculaba a una expectativa de grandeza que no había elegido. Por esa razón decidió cambiarlo. Eligió Luján, inspirado por la devoción de algunos amigos hacia la Virgen de Luján y por la fuerza sonora que transmitía. Además, afirmó en entrevistas que el apellido Soler era difícil de pronunciar para el público y que deseaba una identidad artística más accesible. Pero ese cambio no fue solo una decisión estética, era también una declaración de distancia. Fernando confesó que sus tíos, especialmente Fernando y Andrés, solían convocar a muchos actores para sus obras, excepto a su padre. Aquello lo marcó profundamente. Mientras otros veían en ellos a figuras admirables, él sentía que habían pasado por alto el talento y la dedicación de Julián. Esa herida lo llevó a renegar del apellido familiar, aunque guardara cariño por la historia que lo precedía. Lo que pocos comprendían era que, detrás de esa ruptura pública, existía un conflicto emocional más profundo, que durante años permaneció oculto incluso para los seguidores más atentos. Y pronto quedaría claro que aquel conflicto, lejos de ser un gesto aislado, arrastraba consecuencias que la familia no pudo detener. Durante su juventud, Fernando vivió atrapado entre el deseo de formar parte del legado familiar y la necesidad de escapar de la sombra gigantesca de la dinastía. La tensión interna se convirtió en un motor que lo impulsó a construir una carrera independiente, desmarcándose de las comparaciones inevitables. Paradójicamente, ese mismo alejamiento lo llevó a convertirse en una figura central de la televisión y el cine mexicano. Con el tiempo, su talento lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación. Participó en más de 100 largometrajes y en alrededor de 27 telenovelas, interpretando personajes cargados de sensibilidad, ironía y humanidad. A diferencia del estilo solemne de sus tíos, Fernando desarrolló una forma de actuar más naturalista, adaptada a las necesidades de la televisión moderna.
Su vida amorosa, marcada por 4 matrimonios y varias relaciones significativas, lo convirtió en padre de 10 hijos. Cada uno de ellos creció dentro de un entorno artístico muy distinto al de los Soler originales, más cercano a los estudios televisivos que a los teatros ambulantes. La familia numerosa generó dinámicas complejas, pero también produjo una nueva generación de intérpretes que, sin llevar el apellido Soler, heredaron parte de la sensibilidad familiar. Uno de sus hijos más reconocidos, también llamado Fernando, siguió la tradición actoral y encontró su propio espacio en telenovelas y producciones contemporáneas. Otros descendientes optaron por caminos distintos dentro del entretenimiento. Algunos se desarrollaron en producción audiovisual, otros en locución y otros en ámbitos ajenos al arte, como el diseño y la comunicación digital. La herencia del clan, aunque fragmentada, seguía viva en múltiples expresiones. Mientras construía su legado, Fernando Luján enfrentó numerosos desafíos personales. El paso del tiempo le trajo problemas de salud que lo obligaron a disminuir la intensidad de su trabajo. Aún así, continuó participando en proyectos significativos, dejando interpretaciones que se convirtieron en referencia para generaciones de actores más jóvenes. Su presencia en pantalla mantenía viva una conexión emocional con el público, aun cuando su relación con el apellido Soler permanecía distante. La muerte de Fernando Luján en 2019 marcó un cierre simbólico para la dinastía. Aunque no llevaba el apellido, era el último puente directo entre la primera generación del cine de oro y la actuación moderna. Su partida fue recibida con homenajes, reflexiones y un reconocimiento generalizado hacia su trayectoria, pero también reavivó el debate sobre la compleja relación entre él y sus raíces familiares. Muchos espectadores, al conocer su historia, comprendieron que su decisión de alejarse del apellido no fue un acto de rebeldía impulsiva, sino la expresión de una identidad marcada por contrastes, admiración y resentimiento, herencia y ruptura, tradición y libertad. Esa ambivalencia lo convirtió en un personaje fascinante para estudiosos del cine y la televisión mexicana. Con este último eslabón de la rama directa, la dinastía parecía llegar a su fin simbólico. La familia continuaba, por supuesto. Varios hijos, nietos y bisnietos de los Soler siguieron trabajando en televisión, cine y producción. Algunos con el apellido Chiangherotti, otros con nombres artísticos distintos. Pero el tronco central que había definido una era concluía con la muerte de Fernando en 2019. Aún así, las historias que emergieron tras su partida revelarían que la influencia de la dinastía no se extinguió, sino que se transformó en una red de talentos dispersos que mantienen vivo el espíritu creativo que alguna vez dominó el cine de oro de México. Al llegar a las últimas décadas del siglo XX, la historia de la dinastía Soler comenzó a verse como un árbol majestuoso, cuyos fundamentos habían sido moldeados por el esfuerzo y la disciplina de 5 hermanos que transformaron para siempre el rostro del cine mexicano. Sin embargo, el paso del tiempo dejó al descubierto otro movimiento silencioso: la expansión del linaje hacia nuevas generaciones que, aunque menos visibles, continuaban sosteniendo parte de ese legado artístico en distintos rincones de la industria. La muerte de Fernando Luján en 2019 marcó un punto de inflexión. Para muchos, representó el final simbólico de la presencia directa de aquella primera generación que había moldeado la identidad audiovisual de un país entero. Pero lo cierto es que el apellido, aunque fragmentado, seguía respirando a través de los descendientes que continúan participando en la actuación, producción, dirección y otros ámbitos artísticos. Entre ellos destaca Fernando Luján hijo, quien mantuvo su carrera en la televisión mexicana y participó en proyectos recientes antes de disminuir su presencia pública. Su trabajo dejó huellas en telenovelas de gran audiencia, y aunque nunca buscó cargar sobre sí el peso de la dinastía, su presencia sirvió para mantener viva la conexión entre el público contemporáneo y los Soler del pasado. Él representa uno de los últimos hilos visibles de aquel linaje que dominó la pantalla en la primera mitad del siglo XX.
Otros descendientes, como los Ciangherotti, han mantenido una presencia constante en cine y televisión. Alejandro Ciangherotti III, por ejemplo, continúa activo como actor y ha participado en producciones tanto nacionales como internacionales, mostrando una versatilidad que recuerda la amplitud artística de sus antepasados. Su carrera, lejos de estar asociada estrictamente al apellido Soler, conserva el espíritu creativo que siempre caracterizó a la dinastía. Varios miembros más jóvenes han incursionado en la producción cinematográfica, en el doblaje y en la creación de contenido digital, explorando territorios que los Soler originales jamás imaginaron. Aunque no llevan el mismo nivel de exposición pública que sus predecesores, su presencia demuestra que el legado artístico se mantiene vivo de formas nuevas y adaptadas a la época. A pesar de ello, la distancia entre estas nuevas generaciones y el linaje original es evidente. Ya no existe un apellido unificador, ni un símbolo común como el que sostuvo a la dinastía durante décadas. Los rumbos divergentes, las decisiones personales y la evolución natural de la industria han fragmentado la descendencia, convirtiéndola en una constelación dispersa de talentos que siguen su propio camino. Sin embargo, lo que se descubriría al analizar su influencia demuestra que el peso simbólico del apellido Soler se extendió más allá de la sangre, infiltrándose en la cultura, en la memoria colectiva y en la forma en que México concibe la figura del actor. A nivel histórico, la familia se convirtió en un ejemplo de disciplina artística y de unidad profesional. A nivel humano representó una historia compleja, marcada por el éxito, la presión, la pérdida y la reinvención. Es imposible hablar de cine mexicano sin mencionar al patriarca Fernando, sin recordar la intensidad de Domingo, sin valorar la entrega de Andrés, sin estudiar la visión de Julián o sin reconocer la sensibilidad de Mercedes. Las tragedias que rodearon a algunos de ellos siguen siendo parte central del interés del público. Las muertes repentinas, como la de Andrés por trombosis cerebral o la de Domingo por insuficiencia cardíaca, dejaron un impacto que aún resuena en los amantes del cine clásico. La pérdida de Nelly, la joven hija de Domingo, se mantiene como una de las heridas más profundas en la memoria íntima de la dinastía. El paso de los años permitió observar que la grandeza artística muchas veces convive con momentos de fragilidad que no siempre llegan a la superficie. La imposibilidad de Fernando Soler de formar una familia propia, el desgaste emocional de Andrés, la partida temprana de Mercedes o el conflicto interno que llevó a Fernando Luján a renegar del apellido revelan una historia lejos del glamour y más cercana a la condición humana. Hoy en día, especialistas, historiadores y cineastas siguen analizando la influencia de la dinastía, no solo como conjunto de artistas, sino como fenómeno sociocultural. Muchos coinciden en que, sin los Soler, el cine mexicano habría tardado mucho más en encontrar su identidad. La forma en que hablaban, actuaban y dirigían definió el tono emocional del cine nacional durante décadas. Al mismo tiempo, sus descendientes mantienen viva esa memoria. Algunos lo hacen sobre el escenario, otros detrás de cámaras y otros desde nuevos medios que no existían en el siglo pasado. La esencia de la familia se adapta al tiempo, dejando claro que los linajes no mueren cuando terminan los apellidos, sino cuando desaparece la voluntad de seguir creando. Aún así, el público contemporáneo siente nostalgia por esa época en la que la dinastía era una fuerza indiscutible. La grandeza de los Soler no radicó únicamente en su número de películas, sino en la forma en que su presencia afectó la sensibilidad emocional de millones de espectadores. Sus interpretaciones se convirtieron en espejos de la vida cotidiana mexicana, y su legado es ahora parte del patrimonio cultural del país. Y aunque parezca que todas las respuestas están escritas, algunos pasajes de la historia de los Soler continúan abriendo interrogantes que revelan cuán profundo fue el impacto que dejaron en el corazón del público mexicano. La dinastía Soler inició en una carpa de teatro ambulante y terminó extendiéndose hacia generaciones que ahora exploran nuevos lenguajes y tecnologías.
Desde la actuación clásica hasta los contenidos digitales, el espíritu de la familia sigue presente, adaptándose a un mundo que cambia con velocidad. No importa si los apellidos se modifican o si los caminos se separan, la huella que dejaron continúa siendo un referente indiscutible. Hoy, cuando actores jóvenes buscan inspiración, inevitablemente vuelven a las interpretaciones de Fernando, a la fuerza escénica de Andrés, a la elegancia narrativa de Julián y a la sensibilidad interpretativa de Mercedes. Y aunque los descendientes ya no compartan una dinastía formal, cada uno lleva consigo fragmentos de aquella grandeza que marcó el cine de oro para siempre. Con el cierre de esta línea histórica queda una reflexión inevitable. Los grandes linajes no desaparecen cuando termina una generación, sino cuando dejan de contarse sus historias. Mientras el público siga recordando las películas, las voces y los gestos de los Soler, su legado permanecerá vivo más allá de las décadas y de los cambios culturales que acompañan a cada nueva era. Para quienes crecieron viendo sus películas, la dinastía representó un puente emocional con un México más íntimo, más teatral y profundamente humano. Y aunque sus vidas estuvieron marcadas por triunfos y tragedias, todas ellas se entrelazaron para formar un relato que sigue inspirando a quienes creen que el arte tiene el poder de trascender. Y es aquí donde esta historia nos recuerda que algunos apellidos, aun cuando parecen diluirse, continúan resonando en la memoria colectiva de un país entero. Con esto concluye la historia de la dinastía Soler, un legado construido a base de disciplina, talento, sacrificio y una profunda entrega al arte. Un linaje que se extendió por generaciones y que hoy sigue inspirando a actores, directores y espectadores. Si esta narración te ha permitido descubrir detalles que desconocías, te invito a seguir explorando la vida de otros personajes que transformaron la historia del cine mexicano y del mundo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieres que sigamos contando más historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y déjame en los comentarios qué otra figura histórica te gustaría descubrir.